de nuevo con Rosa, que nos va a hablar de esa investigación en la que lleva metida 2 décadas de su vida, bueno, más realmente de 2 décadas de su vida, a las que ha dedicado cuerpo y alma, que es El Lazarillo de Tormes y la autoría que ella bueno, pues, se reafirma en que sigue siendo Alfonso de Valdés. Yo, cuando tengo que decir que siempre mis alumnos, que están aquí, algunos, cuando voy a clase y digo, vamos a leer El Lazarillo de Tormes de Alfonso de Valdés. Y ellos me dicen, ¿ah? ¿Pero esto no era anónimo? Digo, no, ya no. Entonces, bueno, como veis, yo ahí estoy con Rosa a tope. Así que nada, escuchad, tenéis ahí las copias de los fragmentos, de algunos fragmentos que va a leer. Y nada, espero que os convenza y que os convirtáis en unos adictos al lazarillo como yo. Así que nada, gracias Rosa de nuevo. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Funciona ahora? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Sí, ahora voy a hablar de mi pasión. Lo vi por casualidad en el año, pues hace 21 años, en el 2, por casualidad, ¿no? Porque en el Lazarillo nunca me dedicaba a entrar porque era un terreno de tiburones. Quienes habían escrito sobre el Lazarillo eran unos tiburones dentro del ámbito de la jerarquía universitaria y por lo tanto yo no pensaba meterme. Pero vi una cosa por casualidad y cuando yo veo las cosas no puedo callarme. Y empecé, como uno de vosotros me ha dicho, y se lo agradezco mucho, a publicar 2 artículos en el 2002, en Ínsula. Y a partir de entonces seguí tirando del hilo y me reafirmo cada vez más en lo que vi y en lo que sigo viendo, porque todo adquiere sentido. Hace nada me publicaron un artículo en una de estas revistas online de la aldea global que se llama en inglés The Conversation, de conversación. Si queréis podéis buscarlo online porque es un artículo brevísimo, tiene 900 palabras y allí queda resumida un poco, pues no todo por supuesto porque no cabe todo, pero algunas de mis ideas principales. Basta poner mi nombre y The Conversation. El título es una sátira contra la Iglesia, pero no anónima, pero lo pusieron ellos el título. Con el título de la revista online, mi nombre sale. Y me lo publicaron en mayo y me dijeron hace un mes que habían tenido 38.000 lecturas o al menos descargas del artículo. Claro, esto es una divulgación increíble, ¿no? En estas revistas online es la última piedra en mi lucha, nada más. Pero vosotros sois la continuación, porque si os convenzo, pues otros más que tengo a mi favor. Yo voy a empezar por el principio, que es lo que vi. Pero antes os doy una reflexión. Si vais a las historias de la literatura, salvo la mía, os dicen que El Lazarillo es una obra anónima, que es una novela picaresca y que fue escrita en la segunda mitad del siglo XVI. Es falso todo. No es una obra anónima porque en el título de la obra es un título muy largo para un libro tan pequeño. Está encriptado el apellido de su autor. Yo siempre pensé que un gran escritor que no puede poner su nombre porque la obra que está haciendo, que está escribiendo, que él no la publicó, no podía publicarla, claro está, era peligrosísima por lo que decía, en alguna parte tenía que dar alguna clave de su identidad, no podía ser que no estuviera. Yo si escribiera algo realmente importante y tuviera que publicarla anónima, me pondría la clave en alguna parte. Lo encontré también por casualidad, porque había buscado por todas partes y nada. Y gracias a esta edición de la Junta de Extremadura, que es una edición facsímil de una obra que se encontró emparedada, pero cuya portada es distinta, pero está destacada las letras que me permitieron ver el nombre, el apellido del autor encriptado. Si cogéis las 3 primeras letras de La vida de Lazarillo, porque el libro le llamamos nosotros El Lazarillo, pero es La vida de Lazarillo de Tormes de sus fortunas y adversidades, un título larguísimo, ¿no? Además la palabra fortuna es lo mismo
mismo que adversidades, las fortunas en las borrascas en el mar. Y por lo tanto es un título enorme. ¿Para qué? Pues para encriptar su apellido. Si cogemos las tres primeras letras, L-A-V, si cogemos las tres últimas, D-E-S, y las leemos como en un medallón, o si queréis la primera, como leen los hebreos en su alfabeto, que es de derecha a izquierda, porque el autor venía de familia judía, V-A-L, Val, y las tres últimas, Des. Es decir, está encriptado el apellido Valdés, que es el autor de la obra. Me dicen a mí, me decían mis colegas, ahora ya no me dicen nada, porque no me hablan, ¿no? Pero cuando me hablaban me decían, esto es pura casualidad, y yo les decía, pues la casualidad va a mi favor, porque resulta que está encriptado justo el apellido que yo defiendo como autor de la obra. No deja de ser curioso, porque podéis hacerlo con todos los títulos de las obras que queráis y no sale nada. Y justo en esta sale Valdés. Hombre, y además no es aquello que digas una letra aquí y una allá, no, las tres primeras, las tres últimas, que es como se funciona cuando alguien quiere encriptar algo. Tiene que ser simétrico, Valdés. Por lo tanto, la obra no es anónima, el autor es Alfonso de Valdés, que tiene dos diálogos, el diálogo de las cosas acaecidas en Roma y el diálogo de Mercurio y Carón, que son unas sátiras contra el mal comportamiento de muchos miembros de la Iglesia con las mismas ideas que en el Lazarillo, quiero decir, no es aquello que... Y es el mejor prosista en la primera mitad del siglo XVI, y es el representante, el defensor de las doctrinas de Erasmo, que defendía la reforma necesaria de la Iglesia en España. El representante más grande defensor de Erasmo en España era Alfonso de Valdés, y a la vez era el secretario del emperador y su fiel servidor, como se nota en la defensa que hace del emperador frente a Fernando el Católico en la obra. Y lo que cuenta el Lazarillo hay toda una serie de datos que nos llevan a la realidad de los años 20. Cuando habla de las bulas, no se podía escribir contra las bulas de los años 50. Vamos a ver, nos hubiera metido, bueno, es que era impensable. ¿Por qué? Porque ya había empezado el Concilio de Trento, empezó en el año 45. Y entonces no se podía, las bulas eran un elemento esencial. ¿Por qué? Porque se habían apoyado en ella para atacar a la Iglesia Católica el Lutero, el protestante. El protestantismo está basado en la quema de bulas. Entonces, el Tratado V del Lutero hace mención a esas bulas y nos lleva a los años 20, no posterior. Bueno, todo eso son los datos que os digo para desmentir. El protagonista no es un pícaro. Vamos a ver, ¿qué es un pícaro? Si vosotros consideráis que un pícaro es un niño que hace monerías y le decimos, ¡ay, qué pícaro eres!, vale. Ahora, si un pícaro es el Guzmán de Alfarache, que es el primer pícaro que conocemos, es un delincuente, juega y estafa, es un taur, roba, engaña, y alguno de los pícaros mata, como Pablo el Buscón. Son delincuentes los pícaros, cuidado. Y la literatura picaresca no empieza después de la supuesta presencia del Lazarillo, cuando tenemos las primeras ediciones que son de los años 50, no. La novela picaresca empieza después de la publicación del Guzmán de Alfarache, que es el primer pícaro, en 1599. Toda la novela picaresca está en el siglo XVII, no en el XVI. ¿De qué vamos? No es igual que diga las evidencias, nadie me hace caso. Bueno, pues es igual, no importa. Lo importante es tener la verdad, porque la verdad está allá. Y un día esa verdad se impondrá sin darse cuenta, pues es así. Ahora, todo eso es lo que os digo para afirmar. El Lazarillo no es una obra anónima. El protagonista, pobrecito, no es un pícaro, sino un niño y luego un muchacho víctima de sus amos, todos los cuales son miembros de la Iglesia, y no fue escrito en la segunda mitad del siglo XVI, era imposible que se escribiera entonces, sino hacia los años 30. Porque, bueno, hay huellas de lecturas de 1529, por lo tanto 30, el autor se llama Alfonso de Valdés y se muere en el 32, por lo tanto tuvo que escribirla en el 30 del 31, una cosa así. Y es, indudablemente, como veremos, una sátira contra los miembros de una iglesia necesitada de reforma.
Ahora bien, esto es lo que os afirmo y no os demuestro, Vale. Pero ahora os empiezo a decir unas cosas. El Lazarillo, si fuera lo que dicen los libros de literatura, tiene una realidad completamente distinta. ¿Por qué? Es un libro que fue prohibido inmediatamente. En el primer índice de la Inquisición, ¿qué es un índice de la Inquisición? La lista que hace la Iglesia diciendo estos libros no se pueden editar, vender, leer, y quien los tenga o los quema o se va a la cárcel. En el primer índice de libros prohibidos de la Inquisición, 1559, está el Lazarillo. Y no dejó de estar en los índices de literatura prohibida hasta el último de fines del XIX. Por lo tanto, siempre la Iglesia vio el Lazarillo como un libro peligroso. Ningún libro de la picaresca, ni el Guzmán ni todos los demás fueron prohibidos. Y no creáis que es que se prohibía todo, porque la Celestina, por ejemplo, no se prohibió en el siglo XVI. Por lo tanto, si prohibieron el Lazarillo, pues se daban cuenta de lo que decía. Claro, porque los inquisidores no eran idiotas, claro que no. Prohibían con mucha razón de ser, naturalmente. Esta es la historia de una primera incongruencia con respecto al contenido del Lazarillo. Es un libro prohibido. En segundo lugar, solo conservamos 4 ediciones, las 4 son de 1554, por eso dicen que debió escribirse en 1550, no. Lo único que probamos es que las ediciones que nos han llegado son de 1554, pero las 4 conservadas no son iguales. Tiene algunas variantes, es decir, alguna palabra cambiada, distinta. Eso quiere decir que ninguna es la primera, que derivan de una o de 2 anteriores, porque si no todas serían exactas, y no lo son. Muy pequeñas variantes. Una de estas ediciones, la impresa en Medina del Campo, 1554, fue encontrada por casualidad en 1992, hace 4 días, emparedada en una casa de un pueblo de Badajoz que se llamaba Carrota. Una señora le dijo a un albañil: este tabique me suena hueco, tíramelo. Lo tira el albañil y encuentra 11 libros apilados, envueltos en paja, emparedados. Los había emparedado a mitad del siglo XVI el propietario de la casa. ¿Por qué? Porque eran peligrosísimos ya, claro. Y gracias a esta persona, que en lugar de quemarlos los emparedó y luego no pudo decir a nadie que ahí estaban, se nos ha conservado este ejemplar. Pero fijaos, prohibido y emparedado. Pero además, en 1573 sale una edición del Lazarillo expurgada. ¿Qué quiere decir? Censurada. Le quitan el tratado 4 y el tratado 5. Y algunas palabras, pero muy pocas. Pero sobre todo el 4 y el 5 fuera. Y luego circula ese Lazarillo expurgado, censurado. Hombre, un libro emparedado, prohibido, censurado. Esto no puede ser un libro inocente para la Iglesia. Como dicen las historias de la literatura, por más que digan, es que no hay más, es que no. Es que me da lo mismo. No se trata de que me hagan caso. Se trata de que vean qué es lo que es o no es. A mí me da lo mismo que me hagan caso o no. Lo que importa es que sepan leer y que se den cuenta de que esto no encaja. Bien, después de toda esta filípica, me calmo, vuelvo y como una dama de edad educada os voy a contar cómo me di cuenta de que había algunas cosas que no encajaban. Yo os lo voy a decir rápidamente porque no tengo mucho tiempo, pero veréis vosotros la sarta de razonamientos que llevé a cabo. Porque todo es como una lectura policíaca, no otra cosa. No es que yo haya hecho un descubrimiento genial, no. Sencillamente le he aplicado el sentido común. Y como yo les digo a los jóvenes, no hay que aceptar siempre lo que nos dan como cierto. Si hay algo que no acabamos de entender, pues intentemos ver qué pasa. Pues leyendo, vamos al comienzo del prólogo. Y entonces comienza el prólogo. Yo os tendría que hacer preguntas, pero como hay poco tiempo, yo hago las preguntas que os haría y contesto. Y yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por venturas nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y nos entierren la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea
y algo que le agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. La pregunta que hago y que haría sería: ¿quién está hablando aquí? ¿De qué está hablando? ¿Y a quién está hablando? Yo os lo contesto. Indudablemente, quien está hablando es el autor del libro, porque está hablando de cosas tan señaladas y venga la noticia de muchos, nos entierran la noticia en la sepultura del olvido. Entonces, un poquito más adelante dirá que los gustos no son todos iguales, y esto porque no se tendría que romper nada ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto, porque si así no fuese, muy poco lo escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo. Es evidente que es el escritor que está escribiendo, que está hablando, ¿no? Está escribiendo. ¿El escritor a quién se dirige? A los lectores, claro, como en todo prólogo. ¿De qué está hablando el escritor a sus lectores? Pues del libro que les ofrece, como en cualquier prólogo. ¿Es un escritor culto? Hombre, sí, porque ha citado a Plinio. Y enseguida cita a Tulio, es decir, a Cicerón. Hombre, si cita a Tulio, a Cicerón y cita a Plinio, es un autor culto. ¿Por qué os digo esto? Porque hay algunos sabios que dicen que quien está hablando aquí es el propio Lazarillo de Tormes. Hombre, perdonad, que Lazarillo de Tormes hable de Plinio y hable de Cicerón es un ascenso social imparable. Esto es un puro milagro. No, quien está hablando aquí no es el autor, no es el personaje de la obra, sino el autor de la obra, el escritor, que en el prólogo habla a los lectores de la obra que les ofrece. Y es un escritor culto que lo exhibe sus conocimientos, pues habla de Plinio y habla de Cicerón. Y acabará diciendo, después dice, como a todos nos gusta, que nos diga que lo hacemos bien y poner los ejemplos, ¿no? Y acaba diciendo, y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada que en este grosero estilo escribo. Fijaos cómo es un escritor con conciencia de ser escritor. Pero es que a veces otra vez me sale el enfado, ¿no? Hombre, pero si es elemental, no dice esta nonada que en este grosero estilo escribo. El autor escribe y presenta su libro como una nonada, una cosa sin importancia que ha escrito en un grosero estilo. No me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Este es el título de la obra. ¿Por qué? Porque la obra se llama La vida de Lazarillo de Tormes, sus fortunas y adversidades. Y fíjense que no dice, y vean que vivo yo con esta... No, vean que vive un hombre, es que es evidente, ¿no? Que es otra cosa. Y luego, ¿qué es lo que... Todo esto lo he visto después, pero lo que vi aquel día, un agosto del 2002, fue, acabo esto, sigo leyendo el prólogo, pasen la página, y resulta que me encuentro con un párrafo que dice: suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso. Parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. Y entonces yo me dije, pero si esto no pega con lo anterior, ¿no ven ustedes que es evidente? Que ya no está hablando el escritor, que ya no se está dirigiendo a sus lectores, sino a vuestra merced, que no sé quién demonios es, que no está hablando del libro que ha escrito, que es una nonada, sino que está hablando de cómo esa persona, vuestra merced, escribe, se le escriba, y que le cuente el caso muy por extenso. Entonces lo va a hacer desde el principio y no desde el medio, para que se tenga entera noticia de mi persona, que es lo que vi ese día, aplicando el sentido común, no otra cosa. Pues que aquí ya no hablaba el autor, sino que quien hablaba, que es lo que os tenía que preguntar, pero ya os contesto, es indudablemente el mismo que habla. Si sigo leyendo un poco y empiezo el Lazarillo, en donde dice, pues sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. Hombre,
Es elemental, pero si es Lázaro de Tormes quien está hablando antes, no. Es que no me pueden decir que no, porque es evidente. Porque el interlocutor es vuestra merced. Suplico a vuestra merced. Y pues vuestra merced escribe, pues sepa vuestra merced. Y además, una obra nunca empieza con pues. Pues es un nexo de algo. Tú no empiezas con pues una novela. No, pues enlaza, es un conector, enlaza con lo anterior. Y además ya lo hemos visto, suplico a vuestra merced, y pues vuestra merced escribe, pues sepa vuestra merced. Es evidente que es Lázaro quien está escribiendo. Y que este segundo párrafo está enlazado con el primero. Y entonces yo dije, ahí va, pero si en suplico a vuestra merced empieza ya el lazarillo. Me puse muy nerviosa. Yo dije, creo que has descubierto algo, no sabía qué. Y yo digo, he pescado una ballena, pero no sé qué ballena. Y entonces, esa noche no dormí, me dije, pues si no duermes, hija, te vas a la tumba, o sea que no hay más. Entonces me fui a ver las primeras impresiones de la obra. Ya os digo que hay 4 impresiones de 1554, las primeras ediciones, a ver si veía algo, por ver algo. Y entonces vi lo que vais a ver ahora vosotros, pero simplemente vais a verlo como manchas, no os preocupéis, pero se ve muy bien. Esta es la portada de la edición de Medina del Campo emparedada, que se descubrió en Barcarrota, ¿de acuerdo? 1554. Muy bien. Esta es la portada. Ahora empieza el prólogo. Aquí pone prólogo, ¿vale? Prólogo, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigue página prólogo. Muy bien. Aquí en medio, bien, sin separación alguna, dice suplico a vuestra merced. Es decir, está ese párrafo que os he dicho que no encaja en el prólogo. Está aquí mismo, metido dentro. Por eso todas las ediciones lo ponen, ¿no? Una cosa es que todas la pongan, pero otra cosa es que esté bien y no está bien. Es evidente que no. Vale. Y entonces vi lo que vais a ver vosotros. Aquí se acaba el prólogo, Remando salieron a buen puerto. El prólogo según esta edición. Y ahora empieza el lazarillo, ¿vale? Muy bien. Paso la página y ¿qué veo? Pues es que no veo nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo estaba esperando una página en blanco. Y luego comienzo el lazarillo. O si no, al menos un título. Fui a ver muy nerviosa a ver qué pasaba con los tratados. Por ejemplo, tratado tercero. ¿Se ve el comienzo del tratado tercero? Muy bien. Todos los tratados, es decir, desde el primero hasta el último. El cuarto, por ejemplo. ¿Se ve el comienzo del tratado cuarto? Sí. Claro. ¿Se ve, volviendo atrás, se ve el comienzo de la obra? Pues no se ve nada. Nada. Y además aquí está el título, cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue, que además esto no lo puso el escritor, porque al comienzo, el primer capítulo no habla de cuenta Lázaro su vida, no. Fijaos, cada uno de los capítulos tiene la fórmula y cuenta Lázaro, vamos a ver el segundo, cómo Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. Y luego va contando, y cómo Lázaro se asentó tal y lo que le acaeció con él. Aquí tenía que haber dicho cómo Lázaro se asentó con un ciego y lo que le acaeció con él. Y no dice esto, dice cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. No, eso no. Eso no lo puso el escritor. Y entonces, ¿qué ha podido pasar si no está separada la obra, si el título no lo ha puesto el escritor? Porque no es igual que los de los otros tratados. Y me dije, empezó una hipótesis, claro, eso ya no lo puedo demostrar, ¿no? Pero es evidente, ha tenido que pasar algo. ¿Qué pasó? Que el impresor que tenía el libro, es decir, aquí hay dos posibilidades, o bien le llegó el libro manuscrito o ya una edición impresa que ha desaparecido, que es lo que yo creo, pero tampoco lo puedo demostrar, da lo mismo. Pero lo que está claro es que el texto que tenía que imprimir tenía pegado el prólogo y el comienzo de la obra, y él lo separó, pero como no se atrevía a separarlo mucho, pues lo puso así, a medias, ¿no? Porque no veía dónde tenía que separar, y gracias a que se equivocó. ¿Por qué? Porque si hubiera separado donde tenía que separar, que suplico a vuestra merced, yo no hubiera seguido, no hubiera visto nada. Pero resulta que el impresor se equivocó, y dijo, no se tiene que separar en suplico a vuestra... Él dice, tiene que separarse en pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. ¿Y cómo se le ocurrió al impresor separar esto aquí?
Hombre, ¿por qué dice su nombre? Dice, pues sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. Si tenemos a un señor impresor, que no es un escritor, que tiene que separar el prólogo del comienzo de la obra, y tiene dos posibilidades, el último párrafo es suplico a vuestra merced, y el otro dice, pues sepa vuestra merced, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, dice, aquí es el comienzo de la obra, y separa dónde aparece el nombre. Pues sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, dice, aquí comienza la obra. Pero no empezaba ahí. Entonces, ¿qué falta? Es lo que me dije yo, vamos. Y si está pegado el prólogo con el comienzo de la obra, ¿qué falta? ¿El prólogo podía acabar de otra manera? No, porque el prólogo acaba con el título de la obra y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. La obra empieza bien, sí, porque Lázaro le ofrece sus servicios a esa persona que no sabemos quién es, que es vuestra merced. ¡Ay, ahí me di cuenta! Pero ¿qué novela empieza con un personaje que no sabemos quién es? ¿Ah? ¿Y qué obra empieza hablando de algo que le interesa que no sabemos qué es? Porque dice, pues vuestra merced escribe, se le escriba. No, que escriba yo, porque Lázaro no sabe escribir. Y relate el caso muy por extenso, pero ¿qué caso? ¿Quién es vuestra merced? ¿Qué es el caso que le interesa? No es posible empezar una novela sin saber estas dos cosas esenciales. ¿Y dónde se dirían estas dos cosas esenciales? Entonces, en todas las obras del siglo XVI, de comienzos del XVI, también de la segunda mitad, después del prólogo y antes del comienzo de la obra, lo podéis ver en la Celestina, está una parte que se llama argumento. Que esta parte luego, ahora en los libros, aparecen en la contraportada. Cuando compráis un libro, vais a mirar qué dice la contraportada. Este es el argumento de la obra. Antes estaba, después del prólogo y antes del comienzo de la obra. Había como 2 o 3 líneas en donde se contaba de qué iba la obra y se llamaba argumento. En una de las obras de Alfonso de Valdés, el diálogo de las cosas acaecidas en Roma, ahí está argumento. Montones de obras. Entonces, claro, si el argumento debía decir algo realmente peligrosísimo. Si se quita el argumento, la obra puede leerse de otra manera, que es lo que ha pasado. Si hubiera mantenido el argumento que tenía la obra, no hubiéramos leído el Lazarillo como lo estamos leyendo. ¿Qué diría el argumento? Eso es lo que tenemos que ir viendo. Entonces seguí mi investigación y dije, vamos a ver. Si yo no sé quién es vuestra merced, tengo que ir viendo qué datos me da el texto para saber quién es vuestra merced, que es una de las cosas, ¿no? Y también tenemos que saber 2 cosas. 1, qué es el caso, y 2, quién es vuestra merced. Y porque está interesado esa persona en saber lo que le llama el caso, porque pide una información, relata el caso, está pidiendo una información sobre el caso. ¿Pero qué caso? Entonces empieza la historia, Lázaro, a contar su vida, porque dice que así se tiene entera noticia de su persona. Muy bien. ¿Y qué es lo que cuenta? Lázaro cuenta sus orígenes. Hay, por ejemplo, en Lazarillo es una obra apasionante, porque de repente un pequeño detalle sale a la luz y yo digo, ¿y por qué dice esto? Antes de seguir la argumentación os voy a dar un pequeño detalle. Va a contar Lázaro, porque además Lázaro se llama Lázaro de Tormes y no hay nadie que se llame con el nombre de un río. ¿No conocéis vosotros a ninguna persona que se llame Pepita de Ebro o Juan de Guadalquivir? Es absurdo. Sí que conocéis a personas que es Juan de Sevilla o Juan Sevillano, o Pepita zaragozana o Pepita turolense, porque nunca un río sirve para precisar el origen de una persona, porque un río tiene un trayecto. Entonces, esto no tendré tiempo de explicarlo, pues se llama Lázaro de Tormes, pero ya es rarísimo y no hay nadie que llame Lázaro de Tormes. Cuando nos encontramos con la picaresca, Guzmán es Guzmán de Alfarache, que es una zona cerca de Sevilla, claro, porque ya no van del juego este. Bien. Lázaro de Tormes, ¿por qué os digo lo de Tormes? Porque cuenta cómo nació en el río Tormes, es hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, y dice, su padre tenía cargo, era molinero, y dice, estando mi madre una noche en la aceña,
preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. Y yo había leído esto montones de veces, hasta que un día dije, ¿cómo? Dice, estando mi madre una noche en la ceña. ¿Pero qué hacía la madre de Lázaro por la noche en el molino? Porque él dice que le tomó los dolores del parto de noche. Algo tiene que ver esto. Pues sencillamente porque ¿dónde ve la primer alba o el primer alba Lázaro? En el Tormes. Amanece en el Tormes. Pero entonces tenemos ya la clave de Tormes. Ve el alba en el Tormes. Tormes está escondiendo ese nombre de los grandes duques de Alba. No os digo por qué, porque es muy largo, ¿eh? Pero para que veáis el detalle de la noche, digo, ¿y por qué dice que le coge de noche? ¿Pero qué hacía la madre en la ceña de noche? Pues para que Lázaro vea el alba en el Tormes. Es impresionante. Es así. Vale. Esto es un detalle sin importancia, ¿eh? Vamos a ver, primero vemos cómo lo pescan al padre, que es un sisa, es un ladrón, lo azotan, lo destierran, se va con su señor al norte de África, interviene en la batalla de Jebes, 1510, y lo mata como de su señor y todos. ¿Qué pasa en la batalla de Jebes 1510, no se puede escribir esto en 1550, porque la batalla de Jebes era, bueno, era una cosa olvidada, ¿eh? No había libros de historia, entonces es como si ahora habláramos de la Primera Guerra Mundial, oye, que no, la batalla de Jebes es una batalla muy significativa, ¿por qué? Porque fue la gran derrota de Fernando el Católico. ¿Ustedes han visto nunca una novela en que empiece con una derrota? Esta. ¿Y por qué empieza mencionando una derrota? Porque no tiene ninguna simpatía. Fernando el Católico le está metiendo el dedo en el ojo, que era el gran enemigo de su nieto. El emperador no podía ver a su abuelo, además se acostó con su mujer, eso es otra historia, ¿eh? El emperador tuvo amores con Germana de Foix, que había sido la viuda de su abuelo, era una joven francesa, ligera de cascos. Pero fijaos, empezamos con una derrota de Fernando el Católico, y además en el norte de África, que perecieron todos en la batalla de Jebes, no solo fue la gran derrota de Fernando el Católico, se moriría poco después, 5 años después, sino que fue la gran derrota de los Alba, porque quien mandaba las tropas era el heredero de la Casa de Alba. Pues poca simpatía le tiene a la Casa de Alba, ¿eh? ¿Lo veis, no? Vale. Bien, dejemos esta historia. Después de la batalla de Jebes nos va a contar cómo, bueno, la historia de su madre, en la posada, cómo le da como amo al ciego, y entonces empezamos la sarta de amos de Lázaro. ¿A cuál tema? El primero, el ciego, es muy cruel. El primer bautizo es decirle, es curioso porque explicaba yo esto también en una clase también marginal también de Tarrasa precisamente, y también la mayoría eran marroquíes, y les pregunté a los niños si habían leído el Lazarillo adaptado y se lo sabían muy bien, estaban entusiasmados, y les dije a ellos que apenas sabían hablar español, eran unos niñitos de 8 años, ¿qué es lo que os gusta más del Lazarillo? Y todos a una se levantaron, ellos y ellas, y me dijeron, golpe, poste, ciego, ¡zas! Era la venganza suya. Yo lo entendí muy bien, eso es lo que les gustaba, el golpe que Lázaro le dio al ciego, que le explotaba. Era de alguna manera la venganza suya, lo que habían ya sufrido con sus pocos años, ¿no? Pues bien, esa es la venganza de Lázaro después de la enseñanza inicial, que fue el terrible golpe que le hace dar en el toro de piedra al comienzo. El ciego no le da de comer, es un ladrón pobrecito, cuando está muerto de hambre y descose un poco el talego, el fardel para coger comida. Esto le llamáis un ladrón, por Dios, por Dios. Se da cuenta que es muy listo con la anécdota de las uvas, porque sabe que Lázaro come más de una, porque calla, porque él come más. Se da cuenta de que es un tipo muy listo y lo sabe, pero es muy cruel, le da muchos golpes, ha aprendido con este. ¿A qué se dedica el ciego? Vive de las oraciones. ¿Pero de qué oraciones? En las que no cree, porque le ha dicho, cuando se marche que me pague, tú me tiras del capuz, de la capa, y deja de rezar.
El ciego vive de las oraciones, es decir, es el representante de una superstición popular. Vive de las oraciones en las que no cree y por lo tanto de alguna manera está vinculado a la iglesia, con el rezo. Cuando deja a Lázaro, se va primero a Torrijos y luego a Escalona porque no está seguro. Eso indica que algunos dicen que el autor es de Toledo, es imposible, porque Escalona está más cerca que Torrijos y por lo tanto se confundió de pueblos. Una persona que vive en Toledo no se hubiera confundido nunca. Uno que había vivido un poco en Toledo, que no sabía exactamente dónde estaban los pueblos, pudo confundirse y creer que Torrijos estaba más cerca de Maqueda que Escalona, y es al revés. Hay que tener en cuenta esto. Después de Escalona se va a Torrijos, no se ve seguro, y se va a Maqueda. No. Torrijos está más lejos. Eso indica que el autor no era de Toledo, al revés de lo que dicen y me insultan por decir esto. No. Bueno, se pone al servicio de un clérigo que vive de la iglesia, ¿no? ¿Qué le hace? Le mata de hambre, pobrecito, una cebolla cada 3 días. Y le dice que vive mejor que el Papa. Y cuando se come la cabeza de carnero los sábados, chupa todos los huesecillos y luego se los da a él, como si fuera un perro, igual que hace el rico de la Biblia con Lázaro el pobre. Exactamente igual, porque Lázaro es un hombre de pobre, claro está. Entonces, lo mata de hambre, tendrá que fingir que son ratones, que es una culebra, para intentar comer algo del pan que el otro, que le regalan los fieles y que tiene en el arcón. Vaya tipo, ¿no? Es un clérigo, ¿eh? No sabe lo que es la caridad, vive la iglesia. ¡Ah, ya tenemos 2! Madre mía, 2. Entonces el tercero es el escudero, no es de la iglesia. Es mala persona que va, no tiene nada, va bien vestido, le gusta mucho la apariencia, pero no tiene nada. Y engaña a Lázaro, pero Lázaro se da cuenta de que pues no tiene nada en su casa, está vacía. Y cuando él empieza a comer el pan que ha pedido como limosna, el otro se lo está mirando y le da pena. Este es un pícaro, si le da pena a su pobre amo, y se partirá aquel pan que dicen muy limpio no debía estar, porque lo había yo guardado en el seno, y el otro se lo como, ¡ay, qué rico está!, ¿no? Y lo voy a dedicar a mendigar para los dos. Este es un pícaro, este es un pobre niño, que dice, este es un desgraciado, no tiene donde caerse muerto, como yo, pero dice, hubiera preferido servir a este hombre que no a los anteriores. Este no pertenece a la iglesia, pero no es malo. Es un escudero vanidoso, de origen judío, porque dice que nace en la costanilla de Valladolid, que es un barrio judío. Va a la iglesia y sale el último para que todo el mundo vea que va a la iglesia, es decir, hace ver que es muy católico, para que todo el mundo le vea. Pero es buena persona, no maltrata al niño, y una vez que consigue un escudo, le da para que vaya a comprar y tiene que ir pensando, ¿no? No. Ahora bien, como vienen a reclamarle el pago de la cama, del jergón y de la habitación, como lo tiene que pagar, huye. Y como dices, a mí ya no me echan los amos, huyen de mí. Y luego unas vecinas hilanderas, ¿qué hacían esas vecinas hilanderas? Se ganaban la vida ellas hilando, unas mujeres solas hilando, que son vecinas del escudero, como comprenderéis. Estas debían ser judías, porque o moras o judías, no hay más. Y estas le encaminan a un fraile de la Merced que le llaman pariente. Le llaman pariente. En otros textos se llaman parientes así, entre sí los judíos. Es decir, ese fraile de la Merced debía conocer a las hilanderas, igual que conocían las hilanderas al escudero, que estaban en barrios judíos. Vamos al tratado cuarto, que es tan fuerte y además tan actual, que además con tantos artículos que se están haciendo hoy, nadie conoce, nadie cita este tratado, y entonces se me enciende la sangre. Pero me callo, la apago yo misma, me tomo un poco de agua y se ha apagado la sangre. Tratado cuarto, pasad a la página 2. Hube de buscar el cuarto, y fue un fraile de la Merced, que las mujercillas que digo me encaminaron.
al cual ellas le llamaban pariente. Os digo que en la lozada andaluza, en donde aparecen judíos, se llaman entre sí parientes los judíos. Gran enemigo del coro y de comer en el convento. Perdido por andar fuera, amicísimo de negocios seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. ¡Oh, qué curioso! Todo el convento rompe zapatos, pero si los frailes de la Merced no llevan zapatos, llevan sandalias, es una orden mendicante. ¿Pero es que acaso los frailes de la Merced tienen criados? No, pero si piden, es una orden mendicante de los frailes de la Merced. ¡Ah, qué curioso! Ah. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. ¡Ah, otros zapatos! Mas no me duraron 8 días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no digo salir de él. 8 días solo pudo estar con el fraile de la Merced, le dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Qué curioso cuántos zapatos hay, aquí no. Pero antes ha hablado de los zapatos, Lázaro. ¿Sabíamos si va con zapatos o descalzos? No. ¿Sabremos luego si va con zapatos o descalzos? No. ¿Qué quiere decir? ¿Que zapatos no es lo que parece? ¿Que es una palabra que indica otra cosa? ¿Qué quiere decir que le dio los primeros zapatos? Es decir, lo calzó. ¿Qué quiere decir calzar? Sigue queriendo decir lo mismo hoy, lo siento, pero es lo mismo que joder. Perdone, soy una dama, pero lo he dicho exactamente igual. Tanto es así que es curioso, porque hace cosa de unos meses leí como en Irán está prohibida la publicidad de las prostitutas y entonces ellas se anuncian del siguiente modo. Era un artículo en El País y me quedé anonadada. Zapato abierto con caja. Este era el anuncio de una prostituta que tenía un lugar en donde recibir. Digo, todavía hoy se dice así, ¿no? Y luego recordé, y por ejemplo en el Estebanillo González, que sí que es una novela picaresca del 17, uno de sus amos lo despide a Estebanillo porque era criado de su casa, pero en lugar de descalzar a su mujer, la calzaba. Y en la segunda Celestina dice de un clérigo que no calzaba sino a quien rompía. ¡Oh! Eso es lo que dice este tratado. Y entonces los sabios filólogos decían que era breve porque después de 3 unidades largas viene una breve, ¿no, hijos? Porque en 4 líneas ha dicho tanto que ya no puede decir más. Y los inquisidores lo vieron enseguida, afuera esto. ¿Qué están diciendo? Que el fraile de la Merced violó a Lázaro. Es la pederastia que están diciendo todos los periódicos. Pero, caramba, pues utilizad esto, ¿no? Que ya a principios del siglo XVI pasaba. Eso es lo que está denunciando Alfonso de Valdés, que en uno de sus diálogos dice, y el capellán, después de estar en la cama con su amiga, o no digo peor, se levanta y va a decir misa. El o no digo peor es esto, ¿no? Vamos, por Dios, está clarísimo lo que dicen los zapatos. Todos los frailes calzaban, todos rompían zapatos, pero él más que ninguno. Es fuerte, es fortísimo, nunca se ha dicho una cosa tan fuerte. Pero lo malo es que no lo leamos, mis queridos amigos, que se empeñen en decir que esto es sencillamente que como subía y bajaba las calles Lázaro rompía zapatos, por Dios. Es que le importaría algo al pobre desgraciado de muchacho el subir y bajar calles y romper zapatos, pero si el fraile no lleva zapatos, lleva sandalias y no tiene criados. Lo que tiene es otra cosa. A partir de aquí, Lázaro entra ya ha pasado la adolescencia, fijaos. Es curioso, hay un corte total. Es otra cosa. Lázaro se convierte en observador de las estafas del mundero de su cómplice, los falsos milagros. Tratado V. Sigue hablando de la Iglesia. Antes de esto dice que sirvió a un maestro de pintar panderos, pero también lo dejó, pero no dice nada, es sencillamente un trampantojo, uno más de sus amos, pero no dice nada de él, igual que no dirá nada del alguacil. Todos los que dice y se centra en ellos son
miembros de la Iglesia. Hombre, por Dios, si leéis el Guzmán de Alfarache, que sí que es una novela picaresca, tiene muchos amos distintos y los únicos buenos son los miembros de la Iglesia. El cardenal es un buen hombre, un fraile que encuentra también, otro fraile al que engaña también, todos son buenos. Aquí no hay uno bueno, todos malos, ¿eh? Y fuerte, como da, ¿no? Bueno, después del Rudero, resulta que Lázaro se asienta con un capellán. El capellán, ¿qué le da? Le da un asno, botijos, un azote, y le dice, vas a vender agua, está en Toledo, tiene que ir a buscar agua al Tajo y la vende, ¿no? Y entonces le dice, todos los días me tienes que dar 30 maravedís, lo que te sobre para ti, lo que ganes de más para ti. Y los sábados todo lo que ganes es para ti. Hombre, ¿por qué le dice 30 maravedís al día? Le podía haber dicho 40 o 20 y le dice 30, porque Judas vende a Jesús por 30 monedas. Este capellán es un criptojudío. ¿Qué pasa? En 1492 expulsan a los judíos, muchos se quedan. Otros se van, pero otros se quedan. Se convierten al catolicismo como ese capellán, pero en su casa sigue con las prácticas judías. A eso se llamaban criptojudíos, que no tiene sentido en 1550, en donde se persiguen ya los protestantes. En 1520 sí que se siguen persiguiendo a los judíos. Es un criptojudío este capellán y le dice, todo lo que ganes el sábado es para ti. ¿Por qué? Si lo hubiera dicho el viernes, todo lo que gana el viernes es para ti, hubiera sido musulmán. Si lo hubiera dicho el domingo, hubiera sido cristiano. Si le dice, todo lo que gane el sábado es para ti, es porque es un judío. El día santo de los judíos es el sábado y no pueden trabajar. Ah, ¿pero qué está haciendo este capellán? Criptojudío, pero que es capellán católico, aparentemente. Explotar a Lázaro, que es un pobre, lo está explotando día a día. O sea que fijaos, una vez que ya ha pasado esa brutal violación, ve los engaños del Rudero, lo observa, se queda anonadado, y luego es explotado laboralmente por el capellán. Ya no sirve al capellán, él lo explota, porque ya ha pasado la adolescencia. Y luego ya sirve, despedido el capellán, se asienta como alguacil, sigue trabajando, como veis, pero era un oficio tan peligroso que lo deja, hasta que por fin, como dice él, con ayuda de amigos y recomendaciones, consigue un oficio real, sin el cual uno no es nada. ¿Qué oficio consigue? Ser pregonero. Y entonces dicen mis colegas, es el oficio más vil, y yo pensaba siempre, hombre, no. ¿Por qué? Porque un pregonero va delante de un condenado diciendo sus culpas. Pero el condenado, al que pasea por las calles de las ciudades o de los pueblos, tiene detrás el verdugo que lo va aceptando. El verdugo es un oficio mucho más vil. No hay más que ver esa película genial de Berlanga llamada El Verdugo. Es evidente el oficio más vil. Entonces, ¿por qué es pregonero Lázaro? Ah, por alguna razón, como ahora veremos. Consigue ser pregonero. Y entonces dice, ya estamos llegando al final, consigue Lázaro pregonar en Toledo todo lo que se vende, lo que se pierde, ese es el pregonero, y dice él que lo hace muy bien. Hombre, Lázaro es como yo también tengo la autoestima muy alta, si no me caería como un gusanillo, y digo, lo hace muy bien, Rosa. Y cuando salga de hablar con vosotros, diré, cada vez me convenzo más de lo que digo. Porque mi autoestima, soy como Lázaro, no, era el mejor pregonero. Lo dice él, no os engañéis. Vale. Entonces dice que pregonaban los vinos del arcipreste San Salvador. Y cuando dice esto, dice, en este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste San Salvador, mi señor, y servidor y amigo de vuestra merced. ¡Ah! Hasta aquí no os he dicho nada, pero cuando aparecía vuestra merced, sencillamente era la persona a quien le contaba su vida. Y cada vez aparecía menos, porque todos nos acordábamos de que se lo estaba contando a vuestra merced. Casi no aparecía, ¿no? Pero no había ninguna conexión de esa persona, que no sabemos quién es, con los amos de Lázaro. Y de repente, cuando llega el arcipreste San Salvador, dice, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced. ¡Ah, caramba! Ah, digo, vuestra merced, ¿conoce el arcipreste San Salvador?
una pregunta al principio, pero os lo hago ahora. O la hago yo y la contesto yo, porque tengo poco tiempo. Cuando dice, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca, yo os tenía que haber preguntado, vuestra merced conoce a Lázaro, y vosotros me tendríais que haber contestado como me contestas tú. No, porque si lo conociera no diría, a mí llaman Lázaro de Tormes. Imaginaos que ahora yo os diga, es que perdonadme, pero a mí me llaman Rosa Navarro, y dirían, esto ya se le ha ido, ¿no? Y claro. Entonces es evidente que si Lázaro le dice a vuestra merced, a mí llaman Lázaro de Tormes, es que vuestra merced no conoce a Lázaro. Si vuestra merced no conoce a Lázaro, no le interesa saber nada de Lázaro porque no puede interesarle, porque no sabe que existe. Yo siempre recordaré, un día en Oviedo, le pregunté a un niño de bachillerato, debía tener 12 años, digo, mira, como ejemplo, yo no sé si tienes un hermano y por lo tanto no puedo estar interesada en la vida de tu hermano. Y el niño, muy serio, me dice, tengo un hermano. Digo, bueno, yo no sé si tienes una hermana y por lo tanto no puedo, dice el niño muy serio, tengo una hermana. Digo, bueno, yo no sé si tu hermano se llama Jorge y por lo tanto, y dice el niño, se llama Jorge. Y digo, lo dejamos, no vaya a ser que sea yo una bruja. Pues es evidente que vuestra merced no conoce a Lázaro, si no ha oído nunca hablar de Lázaro, no sabe que existe. No puede estar interesada esa persona en saber su vida, ¿de qué? Ah, pero si conoce a vuestra merced, pues de que sí que le interese saber algo respecto a vuestra merced, porque dice, servidor y amigo de vuestra merced. Ah, estamos llegando al final, además del Lazarillo, esto se acaba. ¿Cómo se acaba el Lazarillo? ¿Acaso se acaba con la muerte de Lázaro? No, no podría contar su vida, claro. Con su boda, no, porque se ha casado antes. Con algo especial, no, es que cuenta una conversación. Y resulta que él vive muy bien, porque ha tenido la gran suerte de que su amo, como vio que él era estupendo, lo dice Lázaro, Lo que vio su amo es que se llamaba Lázaro de Tormes, es decir, que no tenía familia en Toledo, que era de otro lugar. Y entonces pensó, pues vamos a hacer que este se case con mi criada, que no es su criada, claro, solo. Y como Lázaro dijo de él no le podía venir más que bien, pues estuvo de acuerdo en casarse con la criada del arcipreste San Salvador, que era su amiga, claro. Es decir, ese nuevo miembro de la iglesia, el arcipreste San Salvador, hace que Lázaro se case con su manceba, lo utiliza como tapadera. Fijaos, qué fuerte. Vale. Y entonces dice que él vive muy bien, les ha hecho alquilar una casa junto a la suya, les da carne, les da leña, comen con él, está estupendo, vive muy bien. Claro, hemos visto cómo ha vivido, ahora está en la gloria, ¿no? Pero como dicen malas lenguas, que dicen que sí, que no, que no solamente entra a hacerle la cama y darle la comida, sino que dice la verdad, claro, que su mujer es la amiga del arcipreste. Esto es lo que dice, aunque y con todos esos rumores el arcipreste un día le habló, y ahora sí que me tengo que ceñir al texto porque es muy importante, delante dice un día, página 4, me habló un día muy largo delante de ella, de la criada, de la mujer de Lázaro, y me dijo, Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca me dará. Es terrible lo que dice el clérigo, fuerte, Eso es lo que piensan todos los políticos, no todos, no algunos, aparte de todos los clérigos. Digo esto porque no me maravillaría alguno viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y a la suya. De cara, Y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca. Digo, a tu provecho. Fuerte, ¿no? Fuerte. No, como veis, esto es una novela picaresca. ¡No! Estos son brasas. ¡Hoguera! Señor, le dije yo, dice Lázaro, yo determiné de arrimarme a los buenos. ¿Verdad que algunos de mis amigos me han dicho algo de esto? Y aún por más de 3 veces me han certificado que antes conmigo casarse había parido 3 veces. No está mal, ¿eh? Y entonces le parece que ha dicho algo muy fuerte. Parir.
La palabra parir, qué fuerte, ¿no? Y dice enseguida, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. Y aquí está la clave. Vamos a ver. Si pide perdón a vuestra merced, porque está ella delante. Mis colegas dicen que es que vuestra merced es el clérigo y ella delante, es la mujer. Esto es una tontería supina. ¿Cómo vas a pedir perdón a una persona porque otra está delante? Vaya tontería, ¿no? O le pides perdón a la persona, pero no le vas a pedir por persona interpuesta. Como diga yo, esto no. No, vuestra merced no es el clérigo, vuestra merced es vuestra merced la de siempre, la persona de siempre, a quien le está contando. Y aquí nos da un dato esencial sobre vuestra merced, porque dice, porque está ella delante. No es que esté delante, pero Lázaro se imagina la escena, él está hablando, un escribano está cogiendo su declaración. Se lo va a leer a la dama va a estar delante. Y va a oír todo lo que le ha dicho, y ha dicho él la palabra parir, y siempre la ha tratado con mucho respeto. Dios mío, dice, hablando con reverencia de vuestra merced, porque está ella delante. Es decir, vuestra merced es una mujer, porque está ella delante. Hay montones de casos en donde vuestra merced es un hombre, porque es un tratamiento, pero entonces se utiliza el pronombre masculino, él, no ella. Se dice porque está ella delante, es porque es una mujer. Naturalmente, porque es una mujer. Si no, no podría decir esto. Una vez que hemos visto que vuestra merced, a quien se está dirigiendo Lázaro continuamente, y que se dirige ahora también pidiéndole perdón por lo que ha dicho, que lo que ha dicho sencillamente es que ha parido y le ha parecido la palabra muy fuerte, más de 3 veces, cosa que indica también la relación del clérigo con la criada, como veis, ha tenido 3 abortos o ha dejado incluso 3. Entonces le pide perdón y nos da el detalle, dice, hablando con reverencia a vuestra merced, porque está ella delante. Y entonces sabemos que es una dama. ¿Qué importancia tiene que vuestra merced, ese interlocutor del que no sabíamos nada, sea una dama? No tiene más importancia. Me llamaban a mí en el año 2002 que era una feminista porque le llamaba a vuestra merced, decía que era una dama, hombre, al revés, no. Ahora bien, al saber que vuestra merced es una dama, sí que entendí mejor la relación que tenía con el arcipreste de San Salvador. Lázaro trata con mucho respeto a la dama, cuidado. Y dice de repente del arcipreste de San Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced. El arcipreste de San Salvador es servidor y amigo de vuestra merced. Vuestra merced es una dama. ¿Qué servicio le puede hacer el arcipreste de San Salvador a una dama que no vive en Toledo? Porque después dice, cuando fecha la entrada del emperador en Toledo, que fue un viernes de abril de 1525, 27 de abril, dice, como vuestra merced habrá oído, porque no estaba en Toledo, ya no vive en Toledo, si hubiera vivido en Toledo ya lo hubiera sabido. ¿Qué servicio le puede hacer el arcipreste de San Salvador a una dama? Pues el único servicio que le podía hacer un clérigo a una dama, confesarle. La dama se confiesa con el arcipreste de San Salvador. ¿Y qué ha oído la dama? Pues ha oído rumores, no de Lázaro, no conoce ni le interesa. ¿Qué más le va a interesar a una dama si un pregonero es un cornudo? No. Lo que le interesa es oír lo que dicen de su confesor. ¿Vale? Ahora bien, sigo un poco adelante. Y Lázaro, luego volveré con la relación de vuestra merced y la dama. Sigo adelante y Lázaro dice que cuando dijo lo de que había parido más de 3 veces antes de que se casara con él, es decir, imaginaos la relación con el clérigo, cómo queda, ¿no? Entonces dice que su mujer empezó a llorar, a gritar, y Lázaro vio que esto se le ponía mal, pues le acababa su bienestar, y dijo, las consolaron entre él y el arcipreste, y dice, hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso. El caso del que hablábamos al comienzo. ¿Cuál es el caso? El caso son los rumores que corren que el arcipreste de San Salvador tiene una manceba. Ahora bien, Lázaro dice que él ha jurado
delante de la Biblia, yo juraré sobre la hostia, perdón, no la Biblia, sino la hostia consagrada, que mi mujer, que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo, es decir, mi mujer es como todas las toledanas. Pero es que hay un refrán, yo siempre cuando hablo en Toledo pregunto, por favor, hablando con reverencia de ustedes, no tiene nada que ver con esto, y espero que ninguna de ustedes, damas, haya nacido en Toledo. Si es así, pido mil perdones, hablando con reverencia. Había un refrán que conocía muy bien el autor del Lazarillo que decía: armas milanesas, porque en Milán se hacían muy buenas armas, broqueles barceloneses, porque en Barcelona se hacían escudos, putas toledanas. Entonces lo que está diciendo Lázaro es que puede jurar sobre la hostia consagrada que su mujer es como todas las toledanas. Claro, ya lo veis. Y por lo tanto, vuestra merced no vive en Toledo, que si no la ofendería tendría que haber pedido muchas veces perdón. No. Ahora bien, vamos a ver el caso. Resulta que ¿de qué tiene miedo la dama que se confiesa con el arcipreste San Salvador? Y por eso, al enterarse de que su confesor dicen que tiene una amiga, que tiene un amante, se ha puesto muy nerviosa y ha dicho que se haga una información sobre el caso. Pues ya podéis imaginar, si la dama va a confesarse con el arcipreste San Salvador, se confiesa, le cuenta su vida, sus pecados, y como esos pederastas que se debían confesar con otros curas, ¿no? Así es, ¿no? Entonces le confiesa sus pecados, pero si el arcipreste San Salvador, igual que tiene una amiga, puede que un día, pues más alegre que de habitual, además sabemos que le gusta el vino, no quiere decir que sea borracho, pero tiene viñedos, aprecia el sabor del vino, ¿no? Un día, una noche, más contento que otra, le diga a su amiga: mira lo que me han confesado, y lo cuente. Entonces la amiga, la manceba, la criada, inmediatamente irá a contárselo, porque ella no tiene por qué callar, no tiene por qué guardar el secreto de confesión. ¿A quién se lo irá a contar inmediatamente? A la persona que tiene más cerca. ¿A quién tiene más cerca esta criada? A Lázaro. ¿Y a qué se dedica Lázaro? Díganmelo ustedes. Es pregonero. Entonces vemos que el secreto de confesión puede estar en boca del pregonero. Hay cosa más dura contra la Iglesia que esta, no. Es impresionante. Y entonces entendemos muy bien lo que debió poner ese argumento que alguien quitó para que pudiera leerse, porque efectivamente se ha leído de otra manera. ¿Qué debía decir el argumento? Pues una dama a la que le habían llegado rumores de que su confesor era un clérigo amancebado, pidió que se hiciera una información sobre el caso. Eso es más o menos lo que debía decir. E imaginaos, era tan fuerte que claro que lo quitaron. Si lo quitan no te enteras. Pero ahora lo ves clarísimamente. Y perdonen, ahora que acabo, cada vez que lo digo me reafirmo. Lo veo más claro. Está clarísimo. Y además les digo otra cosa. Ahora el Lazarillo, que es este librito, que no es una novela porque es un libelo. Es un libelo anticlerical. Es pequeñísimo. No es una novela, no, es una sátira contra los miembros de la Iglesia necesitadas de reforma. Ahora que sabemos realmente el verdadero sentido del Lazarillo es mucho más interesante. También les diré otra cosa. Ustedes puede que ahora, cuando dejen de escucharme, porque mi palabra impone, pero en cuanto se calla deja de imponer, es el silencio, y ustedes digan: es ingenioso, pero no me lo creo, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahora ya no podrán leer del mismo modo el Lazarillo. Lo siento mucho, pero es así. Gracias. Ya ven cuál es mi pasión, ¿no? No he conseguido la victoria, pero dentro de, vayan ustedes a saber cuántos años, se dirá que es así. Porque es así, además. Por eso se entiende que fue prohibido, emparedado, censurado, de todo. Y que no es un pícaro, no, es una víctima de sus amos. Y que también eso no vino hace tanto, que después de ser violado ya no sirve a nadie trabajar. Ha pasado, es el paso de la adolescencia brutal.
y por lo tanto eso que está tan lleno en los periódicos aparece ya en una obra literaria y si alguien me leyera o me hiciera caso, a lo mejor se darían cuenta. Como les dije, si ustedes van a la revista online que se llama The Conversation, es decir, THE y conversación en inglés, y ponen mi nombre, se encontrarán con el artículo que se ha leído por toda la aldea global desde hace unos meses, en donde resumo algo de lo que he dicho, pero no puedo decirlo todo, pero algo sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ya sé que los que no me hayan oído nunca se han quedado anonadados. Yo lo entiendo muy bien, porque parezco otro tipo de dama, más para dar una charla sobre nada, que no para decir las cosas que he dicho. Pero es que está en el texto. Yo soy una comentarista de texto y digo lo que está en el texto. Lo que está en el texto es lo que les he dicho y nada más. Y visto así se entiende todo. Si le quitan ustedes esto no se entiende nada, ni porque fue prohibido, ni porque habla de la batalla de Jefes después que ha habido la gran victoria de Mühlberg, por ejemplo, ni porque habla mal de Fernando el Católico y también del emperador, ni porque se acaba fechando con la entrada del emperador en Toledo, que es en el 1525, ni nada de nada, no se entiende nada. Si en cambio van ustedes uniendo las piezas se dan cuenta de que es una sátira brutal contra una iglesia necesitada de reforma. No se habla del dogma, cuidado, se habla solo de los... Cuando viniste a hablar de que era el 150 aniversario de Zorrilla, y viniste a hablar sobre el Don Juan de Zorrilla, y recuerdo que en alguna conversación dijiste, bueno, era una cosa como lo que decías ahora, ¿no? Que parezco más una dama pues para hablar de nada, de Carmen Laforet, que otras cosas, pero recuerdo una frase que les decía yo a mis compañeras del departamento por la mañana. Yo recuerdo cuando dijo aquella frase de yo realmente donde mejor me encuentro es en los prostíbulos de los siglos XVI y XVII. Entonces me moría de risa porque claro, realmente es que en ese mundo prostibulario de Celestina, de los de las prostitutas, de Lanzana, de todas esas novelas, digamos, celestinescas, o de la serie celestinesca, siempre hay, pues algo que descubrir. Yo sí que aluciné cuando leí el estudio que tienes en Biblioteca Castro sobre la Lozana andaluza y todo lo que tiene que ver con el Duque de Alba y demás. Bueno, es alucinante. Y bueno, pues tiene que ver con una investigación también detectivesca como la que hace con el Lazarillo, así que nada, os animo a que leáis. Yo siempre, mis alumnos, que hay algunos que están aquí, saben que yo a clase siempre voy con y luego estos los tengo por si, en algún momento me falla que no lo encuentre o algo, este año que estuve varios días en él, tengo la edición de Alianza, que me acuerdo que cuando Rosa decía, es que claro, publico en editoriales que no son, tan conocidas o con tanta venta como Octaedro y tal, pero por fin conseguí publicar en Alianza, que claro, para los que estudiamos filología, Alianza es la gran editora, ¿no? Y tengo aquí en Gredos el estudio, que fue lo primero que yo supe. Yo había oído a mi profesor de literatura medieval y de siglo de oro, Jesús Menéndez Peláez, lo había oído hablar de ti, pero no sabía ni quién eras, ni había leído nada tuyo. Y de repente un día me encuentro con esto en la librería Cervantes en Oviedo. Y digo, Alfonso de Valdés, autor de Lazarillo de Tormes, Rosa Navarro Durán. Y dije, ¿quién está Rosa Navarro Durán? A mí me sonaba el nombre. Digo, no sé. Lo voy a comprar a ver qué cuenta. Claro, cuando empiezo a leer todo esto, digo, uff. Y esto fue, yo no recuerdo en qué año, pero recuerdo que al poco de terminar de leerlo eran las jornadas de teatro clásico de Almagro. Y ahí fui con dos compañeras, con Carmen y con Laura, que estaban en el Besaya entonces conmigo, y dije, vamos al curso y tal, sí. Y allí estaba Rosa, sin saber que estaba, y dije, pues esta es la mía. Digo, yo voy a hablar con ella y voy a intentar que venga a contarnos esto. Claro, resumido, porque yo decía, todo esto contarlo no debe de ser muy fácil, contarlo de una manera resumida más o menos en una hora.
Y le dije, oye, tal. Y dice, sí, yo me animo a ir a donde me digas. Nada, pues el Lazarillo, vamos, si es un premio para mí, aunque no me hagan caso. Pero cuando me oigo, digo, pero si tienes razón, Rosa, y salgo de aquí y me voy diciendo, si tienes razón, me voy tan contenta. Entonces, esto, mi autoestima se refuerza. Y cuando alrededor de Barcelona me piden exalumnos que les hable de Lazarillo, la semana que viene tengo que ir a Esparraguera, que no he ido nunca. Voy contentísima, porque tengo, como ellos, alumnos jóvenes, ¿no? Intento convencerles. Y la última vez el profesor me dijo, son muy malos, pero estuvieron, bueno, atentísimos y se quedaron alucinados. Digo, eso es lo que quiero, ¿no? Pues eso, sois vosotros los jóvenes los que podéis tener más tiempo la memoria y reproducir lo que estoy diciendo, que es mi única salvación. Pero si esta es la verdad, ¿y qué más les da aceptar la verdad sencillamente porque tienen que darme la razón? No importa, quiero decir, que me olviden a mí, pero que lo lean así, que el Lazarillo es mucho más fuerte, mucho más interesante, ¿o no? Pues sí, yo desde luego, desde que lo leí con los ojos de Rosa, ya nunca jamás lo he explicado de ninguna otra manera. Bueno, de hecho están ahí mis alumnos, se lo pueden decir. Sí, es como lo de vuestra merced, porque está ella delante, pues igual, ellos están delante y saben que yo siempre lo explico así, porque ya no lo he podido leer nunca de otra manera. No, es que vas viendo y dices, pero si es verdad, si es uno de un cura, otro cura, un fraile, pero si son todos. Podéis ir a cualquier otra novela, nunca todos los amos son de la iglesia, no, por Dios. Y lo de los zapatos está clarísimo, por Dios. ¿Y para qué se creen que los inquisidores quitaron ese tratado? Sencillamente porque les regalaban los zapatos. No son idiotas los inquisidores, no. Entonces, claro, dices, hijo mío, leedlo bien, ¿no? Que tenéis una serie de indicadores. No, bueno, allá vosotros. A mí me interesa mucho, Rosa, que nos contaste algún detalle en algunas ocasiones anteriores. ¿Por qué crees tú que la universidad, me refiero no a la Universidad de Barcelona, sino a la universidad como institución, ¿por qué no acepta no solo esta teoría, sino cualquier otra que vaya contra lo establecido, cuando, como yo siempre pienso, la universidad es un sitio para escuchar a todos, ¿no? Tengan la opinión que tengan y luego ya valoraremos qué opinión nos interesa y cuál no. Pero ¿por qué una institución como la universidad no permite que tú vayas a contar tu investigación? Además que es una investigación, claro, que ella la hace muy amena y demás, pero cuando leéis los estudios, es una investigación filológica en toda regla, Es decir, que ella lo hace muy ameno y tal, pero es una investigación filológica con datos, Yo me imagino que le pasa a la universidad como a los niños. Los niños, cuando le cuentas un cuento, le tienes que contar siempre el mismo cuento. Porque si no, dicen, no, esto no es así. Y protestan. Y en la universidad yo creo que es lo mismo. Claro, si tú vas y cuentas otra cosa, algún colega mío dijo, quito el Lazarillo del programa porque es un lío. Pues eso no. Entonces hay que decir siempre lo mismo, y así te da seguridad, tú vas y explicas el rollo de siempre y todo va bien. Digo yo, si no, no me lo explico. Porque los profesores de instituto sí que me piden que vaya a hablar, pero los de universidad nunca me lo han pedido. Ahora en mi universidad me piden los jóvenes que vaya, que eso es cierto. Pero antes, llevo 20 años, no he ido a las universidades a hablar de mi teoría. Y ahora que he sacado, como os conté el año pasado, que María de Zayas no existe, es un hombre, no es una mujer, tampoco nadie lo admite y se ponen contra mí. Bueno, déjame como loca, pero piensa un poco lo que te estoy diciendo, no hay que cambiar nada. Yo creo que la universidad es como un niño, en la figura de los que dan clase. Hay que estar todo muy bien asentado, muy clarito y lo que ponen los manuales, si no es un lío, digo yo. Es que es incomprensible porque, bueno, yo estudié en la Universidad de Oviedo, pero bueno, supongo que en cualquier facultad de filología donde estudias, yo hasta, bueno, mi profesor Jesús Menéndez Peláez, que bueno, que algunos lo conocéis y demás, era un señor que, bueno, tenía sus teorías, él decía, bueno, esto lo dijo Méndez Pidal o lo que sea, pero él siempre daba opción a que cualquiera que tuviera otra teoría hablase y
y leyésemos artículos que iban contra sus teorías, porque decía, bueno, a ver vosotros qué sacáis en claro, es decir, que, no sé, yo creo que la universidad es un sitio de diálogo, pero bueno. No parece. Ya. No lo sé, a lo mejor sí, yo no me he enterado, ya me ha cogido mayor y no lo he visto. Pero desde luego, hasta que me jubilé en el año 18, hablé en muy pocas universidades. Y no porque no quisiera, sino porque no me invitaban, eso es. Porque yo voy donde me invitan y sencillamente porque es mi pasión. Una cosa es hablar de nada, en donde hago mi oficio, por decirlo así, lo hago muy a gusto, pero forma parte de mi oficio, y en cambio hablar del Lazarillo es mi vida. La verdad es que a veces digo, qué suerte he tenido por haberlo visto, qué suerte. Estoy tan contenta que no me haga nadie caso, es igual. Pero yo me oigo y digo, pero lo vi, podía no haberlo visto nunca. Y otras cosas no he visto, ¿no? Pero esto lo vi. Y las horas de pasión, de diversión que me hace pasar todavía, como esta, que puedo venir aquí y hablar con vosotros, es media vida para mí, y que pueda decir algo que a lo mejor os puede interesar, ¿no? Y doy siempre las gracias por haberlo visto. Fue una pura casualidad, pero lo vi y tiré del hilo. Y eso me hizo ver lo que he visto y estar completamente convencida de que es así, no hay más. No importa que no me den la razón, no importa. Lo que importa es que todo encaja. Y por lo tanto, si alguien aplica el sentido común y no sencillamente va a lo que pone en los libros, no es que aquí pone, sí, hijo, pero el libro lo ha escrito alguien que ha leído mal, pues hay que leer de otra manera. Si en cambio tú pones esta pieza y esta y todo encaja, es como un rompecabezas, ¿no? Pues entonces, claro que me faltan algunos datos, naturalmente, que tuvo el primer impresor que imprimió en España, que tuvo que ser unos años antes de 1150. Tenía un libro impreso traído de Italia, que es donde estaba el hermano de Alfonso, Juan de Valdés, en Nápoles. No lo sé. O bien era un manuscrito, no lo sé, eso es lo que ha desaparecido. Esto no se puede saber, claro. Al principio pensaba, ojalá apareciera algo, pero esto es un puro milagro. Incluso que apareciese esa edición que dices tú ahí emparedada, claro. Fue una pura casualidad. No, hombre, ¿y qué? Fíjate, pero... Ya veréis, mañana vamos a participar por la mañana con los niños de primero de la ESO, y me encanta porque siempre dice, claro, los niños pequeños, claro, ellos como, bueno, muchas veces no saben o tal, dicen, pero tú, ¿cómo supiste esto? ¿Qué hablaste con Cervantes? Me encanta porque, claro, decía, se me apareció en sueños, y claro, ellos, como todo eso, ese mundo les parece como muy, como muy lógico para ellos, no como para nosotros, pues es muy interesante por eso, pues un poco porque yo creo que ahí es donde está la gracia, ¿no? Claro, de todo eso. Es la pasión que tengo que hacer, ¿no? Pues vivir contenta. No voy a ser una víctima, no, al revés. Tengo que vivir contentísima con poder hablar a vosotros, jóvenes, y a vosotros, colegas, ¿no? Tengo que estar contentísima. No triste porque no me hagan caso y esto sigue siendo una novedad al cabo de 20 años. Bueno, es normal porque es una revolución, pero no pierdo las esperanzas de que algún día alguien diga, hombre, es que esto es así, ¿no? Digo yo. Pero que no, bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo al menos intento hacer, yo le digo siempre a Alfonso Valdés, Alfonso, no has tenido mucha suerte, ¿eh? Si lo hubiera visto a alguien importante, te harían más caso. Pero me tienes a mí, que soy una pobre mujer, pero él me dice, me va bien. ¿Qué va a decir, no? Bueno, como veis es genial, yo es que siempre quiero traerla porque si me lo paso, la verdad. Ha sido un gustazo estar con vosotros, de verdad, un gusto. Bueno chicos, pues nada, mañana como os dije, nos vemos sobre las 7 en el Palacio, 7 y 10, y yo si alguien quiere entradas para mañana, que todavía quedan, me lo decís y nada, os las cojo y
y nos vemos ahí en la entrada, ¿vale? Bueno, hasta mañana, chicos, gracias.